¿Has notado cómo la vida nos impulsa constantemente a competir, conquistar y esforzarnos por ser mejores que los demás? Parece que el mundo entero gira en torno a quién tiene más poder, más reconocimiento y más seguidores. Pero aquí está la sorpresa. Jesús, siendo Dios, eligió el camino exactamente opuesto. Renunció a la gloria, se rebajó al nivel más bajo y demostró que la verdadera grandeza no se encuentra en ser servido, sino en el servicio. Esto va en contra de todo lo que hemos aprendido desde la infancia, y quizás por eso es tan difícil de aceptar. Ahora, déjame preguntarte, ¿alguna vez has intentado vivir con el mismo corazón que Cristo? Humildad en vez de orgullo, servicio en vez de búsqueda de estatus, obediencia incluso cuando duele. Parece imposible, ¿verdad? Pero Pablo nos recuerda en Filipenses 2:5 que este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús también puede estar en nosotros. El secreto es que la vida de Cristo no fue solo un ejemplo lejano, sino una invitación a una verdadera transformación. ¿Qué pasaría si te dijera que elegir vivir como Jesús hoy podría cambiar por completo tu perspectiva de la vida? Que lo que el mundo llama debilidad es en realidad el camino a la verdadera victoria. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubriremos juntos aquí podría ser el punto de inflexión en tu camino de fe, y quizás lo que tu corazón más necesita ahora mismo. Cuando pensamos en la humildad, solemos asociarla con alguien sencillo, poco favorecedor y poco atractivo. Pero al leer Filipenses 2:3-9, nos damos cuenta de que la humildad de Cristo va mucho más allá. Es radical y contraria a la intuición. Jesús, siendo Dios, pudo haber venido al mundo con ejércitos de ángeles, coronado de gloria, exigiendo adoración, pero en cambio eligió nacer en un pesebre, entre polvo y anonimato. Esta decisión no fue casualidad. Fue la mayor demostración de amor que el universo haya presenciado. Demostró que la verdadera grandeza no reside en ser servido, sino en vaciarse de amor. Ahora piensen conmigo, ¿cuántas veces buscamos reconocimiento por tan poco? A menudo hacemos algo bueno y esperamos inmediatamente aplausos, elogios o al menos un gracias. Pero Cristo nos enseña que la verdadera humildad no busca recompensas humanas. Él, siendo Dios, renunció a la gloria para asumir el rol de siervo. Esto nos desafía porque expone nuestro orgullo natural, ese deseo secreto de ser notados. La humildad de Cristo nos llama a romper este ciclo y vivir para la gloria de Dios, no para la nuestra. Y aquí está el detalle más increíble. Esta humildad no era debilidad, sino poder controlado. El mismo Jesús, que creó los cielos y la tierra, eligió limitarse al tiempo y al espacio, experimentar hambre, sed y dolor para alcanzarnos. Esto demuestra que la humildad no consiste en pensar menos, por supuesto, lo mismo, pero piensa menos en sí mismo. Cristo no negó quién era, sino que eligió priorizar a los demás. Y es precisamente esta mentalidad la que Pablo dice que también deberíamos tener. Pero ¿cómo podemos vivir así en un mundo que exige lo contrario? Este es el punto que exploraremos más adelante. Al observar la vida de Jesús, nos damos cuenta de que todo su ministerio estuvo marcado por el servicio. Él mismo declaró: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Esto rompe por completo la lógica humana, porque en nuestro mundo, cuanto más poder tiene alguien, más tiende a ser servido. Pero Jesús, siendo Rey de Reyes, se envolvió una toalla alrededor de la cintura y lavó los pies de hombres comunes. Este simple gesto escandalizó a los discípulos, pero reveló la esencia del reino de Dios. El servicio es la forma más alta de liderazgo. Ahora piensa,
¿A quiénes admiras? A menudo admiramos a los grandes, famosos e influyentes. Pero Jesús nos muestra que el verdadero impacto proviene de descender, no de ascender. Él tocó a pacientes que nadie quería tocar, habló con los marginados que todos evitaban y valoró a quienes la sociedad descartaba. Este es el ejemplo de servicio que nos dejó. No se trata de títulos, sino de toallas. No se trata del escenario, sino de lo que ocurre tras bambalinas. Y si de verdad queremos seguir a Cristo, debemos aprender a ver la grandeza no en el estatus, sino en el servicio. Y lo más difícil, este servicio no siempre será reconocido. A menudo dolerá, será agotador e incluso puede parecer injusto. Pero es en este punto que comprendemos el corazón de Cristo. Sirvió sin esperar recompensas humanas, sino porque su enfoque estaba en la voluntad del Padre. Y esto es precisamente lo que nos da esperanza. Cuando servimos, incluso sin aplausos, estamos más como Jesús. Y esta mentalidad allana el camino para un estilo de vida totalmente transformado, algo que se profundiza aún más al contemplar la obediencia radical de Cristo hasta la cruz. La obediencia es fácil cuando no nos cuesta nada, pero la obediencia de Cristo nos muestra que a veces seguir la voluntad del Padre requiere un sacrificio total. En Getsemaní, pocas horas antes de su crucifixión, Jesús dijo: Padre, si quieres, aléjate de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí vemos la humanidad de Jesús, sintiendo el peso del dolor venidero, pero también su entrega total. No eligió el camino fácil, eligió el de la obediencia. Esta decisión revela que la verdadera fe no se mide solo con palabras, sino por nuestra disposición a obedecer, incluso en medio del sufrimiento. Y este punto nos confronta profundamente, porque, seamos honestos, nos gusta obedecer cuando Dios nos pide hacer cosas que tienen sentido, que parecen cómodas o ventajosas. Pero, ¿qué pasa cuando nos llama a renunciar a algo valioso? Y cuando obedecer implica enfrentar críticas, pérdidas o incluso injusticias. Es en este terreno difícil donde la obediencia se convierte en una verdadera prueba de fe. Jesús no rehuyó el peso de la cruz. Al contrario, la cargó hasta el final, demostrando que la verdadera obediencia no es parcial, sino completa, aunque duela. Y aquí reside el misterio de la fe cristiana. Fue precisamente mediante esta obediencia hasta la muerte que vino nuestra vida. El sufrimiento de Cristo se convirtió en nuestra salvación. La obediencia que le costó todo, nos dio todo gratuitamente. Esto nos muestra que cada vez que elegimos obedecer a Dios, incluso en las cosas pequeñas, participamos en esta misma historia de redención. Pero esta obediencia solo es posible cuando nuestra mente es moldeada por Cristo. Pablo nos desafía en Filipenses 2:5. Tengan, pues, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta no es solo una frase bonita, es un llamado profundo a transformar nuestra mente. Tener la mente de Cristo significa ver la vida, a las personas e incluso el sufrimiento a través de la lente del Evangelio. Significa dejar de vivir dominados por el egoísmo y comenzar a actuar con amor y obediencia. Significa dejar de mirar solo por nuestros propios intereses y comenzar a priorizar a los demás. Suena radical, y lo es, pero este radicalismo es la esencia del cristianismo. Ahora piensen conmigo. ¿Con qué frecuencia nuestros pensamientos se ven moldeados por la cultura que nos rodea? Nos bombardean a diario con la idea de que debemos buscar el éxito, el reconocimiento y el estatus. Pero la mentalidad de Cristo va a contracorriente. Mientras el mundo dice ascender, Jesús dice descender. Mientras el mundo dice ser servido, Él dice servir.
Esta mentalidad no surge de forma natural. Necesita cultivarse mediante la oración, la lectura de la palabra y la dependencia del Espíritu Santo. No se trata de repetir clichés, sino de que el carácter de Cristo moldee tu vida a diario. Y ahí es precisamente donde encontramos la libertad. Porque vivir con la mente de Cristo no se trata de perder nuestra identidad, sino de redescubrir quiénes somos verdaderamente en Dios. Cuando permitimos que sus pensamientos invadan los nuestros, dejamos de vivir con la ansiedad de agradar a los demás y comenzamos a vivir para la gloria del Padre. Y este camino, aunque difícil, también es el más gratificante. Después de todo, en el reino de Dios, la lógica humana se invierte constantemente. Si miramos el mundo, el discurso es siempre el mismo. Sé el primero, busca el éxito, conquista posiciones, lucha por tu espacio. Esta ha sido la lógica humana desde el Edén, marcada por el afán de poder y la autopromoción. Pero Jesús nos muestra que el reino de Dios funciona a la inversa. Quienes quieren ser grandes deben convertirse en siervos. Quienes quieren ser exaltados deben primero humillarse. Esto es precisamente lo que nos enseña Filipenses 2:9, porque Cristo se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Dios le dio el máximo honor y le dio el nombre que es el más importante de todos los nombres. En otras palabras, la gloria solo vino después de la cruz. Este principio es incómodo porque desafía nuestra naturaleza orgullosa. ¿A quién no le gusta ser reconocido? ¿A quién no le gusta recibir aplausos, elogios, honores? Sin embargo, en el reino de Dios, la victoria no reside en ascender socialmente, sino en descender al lugar del servicio y la entrega. Es como si Dios dijera: no corras tras la gloria, confía en mí y a su debido tiempo yo te exaltaré. Este es un patrón que vemos a lo largo de las Escrituras. José fue traicionado y encarcelado antes de ser exaltado en Egipto. David fue perseguido antes de ser coronado. Y Cristo mismo fue humillado antes de ser glorificado. Y es en esta paradoja donde la fe cristiana encuentra su fuerza, porque cuando aceptamos esta inversión de valores, descubrimos que no necesitamos competir con nadie. En el reino no existe quien llega primero, sino quien permanece fiel hasta el final. La lógica humana dicta ganar para ganar. La lógica del reino responde perder para ganar. Parece absurdo, pero la verdadera libertad reside en esta contradicción. Y si lo entendemos, estaremos listos para vivir el siguiente llamado que Cristo nos deja: servir con amor, incluso cuando nadie nos ve. Uno de los aspectos más desafiantes del Evangelio es que estamos llamados a servir incluso cuando nadie lo nota. Jesús nos enseñó esto en Mateo 6:4, cuando dijo que el Padre ve lo que se hace en secreto y lo recompensará. La lógica de Cristo no era servir por ostentación, sino por amor. ¿Con qué frecuencia hacemos algo bueno esperando reconocimiento? Sin embargo, el verdadero servicio no se mide por los aplausos, sino por la disposición a amar en silencio, incluso cuando no hay reciprocidad. Este tipo de servicio revela si nuestro corazón está vuelto hacia Dios o simplemente a la aprobación de los hombres. Y aquí reside la belleza. Es en el servicio oculto donde experimentamos una comunión más profunda con el Señor. Lavar los platos en casa, ayudar a alguien necesitado sin publicar en redes sociales, escuchar en silencio a quien necesita desahogarse. Todas estas son expresiones prácticas del corazón de Cristo. Servir en lo oculto es como plantar semillas en tierra oculta. Nadie las ve al principio, pero con el tiempo los frutos aparecen. Es en este lugar tranquilo donde se moldea nuestro carácter y se fortalece nuestra fe,
porque dejamos de buscar la gloria humana y aprendemos a depender únicamente de la mirada de Dios. Pero no se equivoquen, este camino no es fácil. El corazón humano anhela reconocimiento y servir sin reconocimiento a menudo parece injusto. Sin embargo, es precisamente aquí donde se revela la esencia del discipulado. Si Cristo lavó los pies sin esperar nada a cambio, nosotros también estamos llamados a servir sin regatear, y cada acto de servicio oculto nos acerca a la mente de Jesús. Esta práctica, por sencilla que parezca, nos prepara para algo aún mayor, una vida de oración completa e indivisa ante Dios. La Biblia nos advierte en Santiago 4:8, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Este versículo es directo y confronta. A menudo decimos que amamos a Dios, pero nuestros corazones están divididos entre el Señor y las distracciones de este mundo. La oración sincera significa precisamente eso. No ofrecerle a Dios migajas ni retazos de nuestro tiempo, sino abrirle todo sin reservas. Es un clamor sincero que pide: Señor, purifica mi corazón y hazme completamente tuyo. Este tipo de oración no es memorizada ni automática, nace de la dependencia. Es como alguien que en medio del desierto pide agua, no porque se haya aprendido la frase de memoria, sino porque tiene verdadera sed. Cuando nos acercamos a Dios de esta manera, Él elimina las capas de frialdad espiritual y reaviva el fuego de la pasión por su presencia. Un corazón íntegro no se conforma con oraciones tibias o superficiales, sino que busca intensidad y entrega. Es en este punto donde comenzamos a experimentar la verdadera transformación. Pero aquí está el reto. Vivir esta oración implica abandonar los ídolos ocultos. Quizás no sean estatuas de piedra, sino más bien la búsqueda de comodidad, reconocimiento, dinero o relaciones que ocupan el espacio que solo Dios debería tener. Y cuando nos atrevemos a pedirle al Señor que elimine estas distracciones, Él nos guía a una vida de entrega genuina. Este camino puede ser doloroso, porque expone áreas que no queremos soltar. Sin embargo, también es el único camino hacia una vida firme y perseverante sin mirar atrás. Jesús fue muy claro en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta es una imagen poderosa, porque cualquiera que haya visto a un agricultor arar sabe, si sigue mirando hacia atrás, el surco se pierde, la hilera se desvía y la cosecha sufre. Seguir a Cristo requiere enfoque, constancia y determinación. No se puede vivir dividido entre el pasado y el presente. La perseverancia significa elegir cada día permanecer en el camino, incluso cuando es difícil, incluso cuando parece más fácil rendirse. El problema es que nuestra tendencia natural es mirar atrás. Observamos errores, pecados y oportunidades perdidas, y esto nos quita la fuerza para continuar. Pero el Evangelio nos invita a mirar hacia adelante, firmes en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Perseverar, es decir, no volveré a la vida que dejé atrás, no abandonaré la fe que me sostiene. Este compromiso no es solo una emoción momentánea, sino una decisión diaria, forjada en la oración, independencia de la gracia de Dios. Y aquí reside la belleza de esta perseverancia. No caminamos solos. El mismo Cristo que nos llama a no mirar atrás es quien camina a nuestro lado. Nos sostiene cuando flaquean las piernas y nos levanta cuando tropezamos. Esta verdad nos da esperanza, porque perseverar no solo depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios en nosotros. Y es esta perseverancia la que nos mantiene firmes, brillando como una luz en medio de un mundo corrupto.
Pablo nos exhorta en Filipenses 2, 14, 15. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. He aquí un llamado profundo. Vivir en santidad no es solo evitar los pecados visibles, sino reflejar la pureza de Cristo en medio de la oscuridad moral de nuestro tiempo. Es fácil corromperse cuando todos a nuestro alrededor ceden al egoísmo y la mentira. Pero el cristiano está llamado a ser diferente, a vivir como una luz que señala hacia algo más grande. Pero ser luz no significa ser perfecto ni impecable. Significa ser apartado. Mientras el mundo normaliza el engaño, la inmoralidad y el orgullo, el cristiano elige la integridad, la fidelidad y la humildad. Es como nadar a contracorriente. Requiere esfuerzo, requiere firmeza, pero también tiene un impacto. La gente puede incluso burlarse, pero no puede ignorar la diferencia. Y esta diferencia no proviene de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Cuando permitimos que el Espíritu Santo moldee nuestras actitudes, incluso los gestos más sencillos se convierten en poderosos testimonios del Evangelio. Y quizás el detalle más impactante aquí es que Pablo no solo dice, sed santos, sino, haced todo sin quejaros ni discutir. Esto nos desafía, porque revela que la santidad no se trata solo de decisiones espirituales importantes, sino también de cómo tratamos a los demás en nuestra vida diaria. Es en nuestras palabras, nuestro servicio y nuestras acciones que se revela la luz de Cristo. Este llamado nos prepara para ver que una vida de humildad, servicio, obediencia y santidad tiene una gloriosa recompensa reservada por Dios. La Biblia dice en Filipenses 2:9, por eso Dios le otorgó a Jesús el máximo honor y le dio el nombre que es el más importante de todos los nombres. El orden es claro. Primero vino la humillación, luego la exaltación. Cristo se despojó de sí mismo, obedeció hasta la muerte, fue rechazado y ridiculizado, pero a su debido tiempo el Padre lo exaltó por encima de todo y de todos. Esta es la lógica del reino. La corona de gloria viene después de la cruz. Y esto aplica no solo a Jesús, sino también a todos los que siguen sus pasos. Quien se humilla ante Dios será exaltado por Él. Esto debería llenar nuestros corazones de esperanza. A menudo servimos en silencio, enfrentamos pruebas, somos incomprendidos o incluso tratados injustamente. Pero Dios no olvida nada de esto. Cada lágrima, cada acto de fidelidad, cada sacrificio hecho por amor a Cristo queda registrado en el cielo. La exaltación que viene de Dios no es fugaz como la fama o el reconocimiento humano. Es eterna. Cuando nos mantenemos firmes, incluso cuando nada parece cambiar, podemos estar seguros de que el Padre está preparando algo mayor. Y aquí está el punto crucial. No buscamos la exaltación por orgullo, sino porque es el resultado natural de una vida entregada. Así como Cristo fue exaltado para la gloria de Dios Padre, nosotros también estamos llamados a vivir de tal manera que nuestra victoria final apunte hacia Él. Por eso Pablo concluye este pasaje diciendo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10, 11. La promesa de la exaltación es la garantía de que, al final, la fidelidad vale la pena. A lo largo de esta reflexión, hemos visto que Jesús nos llama a un camino completamente diferente al que el mundo predica. Humildad en lugar de orgullo, servicio en lugar de estatus, obediencia en lugar de conveniencia. Y lo más impresionante es que este camino finalmente conduce a la exaltación que solo Dios puede dar. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a elegir ser como Jesús hoy? Piensa en esto. ¿En qué áreas de tu vida aún te resistes a rendirte al modelo de Cristo?
Quizás sea el orgullo, quizás la dificultad de servir en silencio, quizás la lucha por obedecer incluso cuando duele. No importa dónde estés, la palabra nos recuerda que el Espíritu Santo nos capacita para vivir como Jesús vivió. No se trata de tu fuerza, sino de la gracia de Dios obrando en ti. Así que, antes de terminar, quiero retarte. Elige vivir de manera diferente hoy. Elige ser como Jesús, incluso cuando nadie te entienda, incluso cuando parezca una locura, porque es en esta decisión donde encontramos la verdadera paz y propósito. Y si este mensaje te conmovió, deja un comentario. Elijo ser como Jesús hoy. Esto fortalecerá tu fe y animará a otros. Y no olvides, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran que vivir como Cristo es nuestro mayor llamado.